ganando el favor de Dios. Paz de Cristo, muy buenos días. Dios lo bendiga en el nombre de Jesús. Una vez más estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Con ustedes la hermana Flor de la Iglesia Antioquia de Torino. Dios lo bendiga. He estado leyendo estos días un libro que tanto ha tocado mi corazón y quiero compartirles una base de lo que puede hacer, porque es un libro que se trata de la autoridad espiritual. Y tantas veces nosotros, si no reconocemos a quienes tenemos a nuestro entorno como autoridad, jamás entenderemos quién es Dios. Pero antes de todo esto, quiero iniciar con una oración. Padre bendito santo, Señor, gracias por esta oportunidad de vida que tú nos das, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia y tu infinita bondad, Señor. Gracias por todas aquellas personas que están en este momento, Señor, escuchando esta palabra. Reconocemos, Señor, que tú eres la autoridad suprema y absoluta, Señor, en esta tierra, en este mundo, Señor. Que tú eres el creador, que tú eres el alfa y el omega, el principio y el fin. Que tú eres, Señor, todo ser infinito, Señor Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que tú me puedas guiar, que tú prendas control, Señor, de cada palabra, Señor, que sale de mi boca, que tú puedas ungirlas y que tú puedas llevarle, Señor, al término, Señor, a tocar ese corazón de las personas que escuchan, Señor, y que tú puedas abrir el entendimiento de cada uno de nosotros, Señor, y revelarnos, Señor, tu palabra, que tantas veces pensamos de conocer, sin embargo, en los momentos dados, las circunstancias, Señor, nos olvidamos, Señor, y debemos tener en consideración que tú estás por sobre todas las cosas, Señor. Y, Señor Jesús, que yo jamás pueda robarte, Señor, la gloria, Señor, ni la honra, porque tuyo, Señor, es el poder, tuyo es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Aleluya. Amén. En el libro de Romanos, en el capítulo 13, versículo del 1 al 2 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Aquí vemos que la Escritura nos manda, nos ordena que nosotros debemos someternos, sujetarnos a toda persona, a toda autoridad superior, porque es Dios que ha puesto como autoridad a todas las autoridades que existen en esta tierra, sea la policía, sea los profesores, los enseñantes, el pastor, el padre de familia, el médico, el municipio, el alcalde, el presidente. Todas estas autoridades existen por la voluntad de Dios, porque su palabra dice que no hay autoridad que no ha sido dada o establecida por Dios, y todas las que hay han sido por Él. Dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Esta es una cosa muy importante, porque si Dios nos ha puesto como autoridad, comenzando aquí en mi hogar, en mi familia, que es mi esposo, Él es la autoridad, la cabeza del hogar. El Señor lo ha puesto, que si yo me rebelo contra Él, si yo resisto esa autoridad, no por lo que pueda tener razón o no, sino a lo que Dios ha establecido. En mí está obedecer a la autoridad de mi esposo, y yo no puedo resistir
aunque puede suceder que uno a veces quiere contradecir y levantarse, ¿no? Pero la palabra dice que los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En la iglesia, la autoridad en la congregación es el pastor, el cuerpo ministerial, los ministros, los diáconos, el obispo. Todas estas personas el Señor nos ha puesto como autoridad y nosotros debemos respetarlo, debemos someternos. En el verso 5 dice: por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Esto qué cosa quiere decir? Quiere decir, no obedezco para que no me ponga en castigo, en punición, para que no me esté disciplinando. No, la palabra de Dios dice que no solamente que por eso debemos obedecer o estarle sujetos, sino por causa de la conciencia. La conciencia es el Espíritu Santo que nosotros tenemos, ¿no? O bueno, lo obedezco porque bueno. No, debemos obedecerle porque debemos obedecerle. Punto y basta, no se discute más. Porque todas estas personas, todas estas autoridades que el Señor ha puesto, sea en el mundo terrenal, porque vivimos acá en el mundo, como en la iglesia de Cristo, en las congregaciones, en la congregación, son servidores de Dios, dedicados a sus funciones. Cada uno tiene su función y Dios los ha puesto como autoridad y nosotros debemos darle ese respeto a quien respeto y honra a quien honra. Así lo dice la Escritura. Y esto es una cosa importante que debemos entender por sobre todas las cosas. La autoridad se respeta, no se discute. ¿Quién, por qué, a qué? No interesa. Dios lo ha puesto, punto y basta. No es que si me está, no me está, me es antipático, no me gusta aquí, o verle las 5 patas donde no hay. Y esto nosotros, hermanos, si no lo entendemos, jamás llegaremos a someternos a nadie. Y nunca deberemos ver a la autoridad como persona, sino ver a Dios en esa persona. Que esa persona representa la autoridad de Dios. Esto es importante, porque si yo veo a una autoridad que puede ser un ministro, lo veo como el hermano Enzo. Yo veo al hermano Enzo como un ministro y Enzo a mí no me está. Yo no debo verlo al ministro Enzo como autoridad, sino que yo debo verlo que la autoridad de Dios está en él. Tengo que ver a Dios en él. Si mi enfoque está que Dios está en él y que él representa a Dios, entonces me es a mí más fácil sujetarme y obedecer, ¿no? La palabra dice que todas las cosas fueron creadas por la divina autoridad, la cual rige todas las leyes del universo. La Biblia dice que las cosas se sostienen con la palabra de su poder, de su autoridad, porque la autoridad de Dios representa Dios mismo, y mientras su poder es como su ley. Gloria a Dios. Dios es la autoridad sobre todas las cosas. El arcángel se vuelve Satanás, porque quiso salir más arriba, más alto de la autoridad de Dios. Y así viene a competir con Dios, volviéndose un adversario de Dios. La rebelión fue la causa de la caída de Satanás. Vamos a leer el libro de Isaías, el capítulo 14, versículo del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio
me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí vemos que Satanás violó la autoridad de Dios. El diablo no tuvo ni que un mínimo de respeto, no tiene un mínimo de consideración a Dios. Él se rebeló, quiso ser más que Dios. El diablo es un usurpador, es un ladrón. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 28, versículo del 13 al 17, vamos a leer. En Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Aleluya. Aquí vemos que Satanás ofende a la santidad de Dios. Nos damos cuenta de que cuán privilegio, cuán hermoso. ¿Quién era este arcángel? ¿Quién era Lucifer? Y cuánto quiso ser aún más, enalteciendo su corazón, se puso soberbio, quiso ser más que nuestro creador, de su creador, más de quien lo creó. Dios nos libre, hermanos, hermanas, de que eso es siempre mi oración. Le pido al Señor que tantas veces nuestra carne, dígame si no es así, se quiere levantar, quiere buscar la gloria, quiere buscar la fama, quiere buscar siempre sobresalir en cada cosa. Sobre todo, cada uno de nosotros, radio escucha, hermanos, hermanas, a mí misma, a quien está aquí a los micrófonos hablando, cuántas veces no maquina nuestra mente, nuestra carne se quiere levantar, que quiere sobresalir, que quién habla mejor, que quién es profesional, que quién puede tener más unción y cosas así. Yo le pido a Dios que me libre, que me ayude, que me examine mi corazón, que yo jamás pueda robarle la gloria a nuestro Señor Jesús. Aleluya, Señor, gloria a tu nombre. Aquí leímos en estos dos libros de Isaías y Ezequiel que el enemigo, que Satanás quiso profanar la autoridad de Dios. He buscado en el diccionario qué cosa quiere decir profanar. Profanar es deshonrar, ultrajar
al que merece gloria y respeto, que es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Señor. Faltar respeto al Dios es profanarlo, deshonrarlo. Deshonrar su autoridad es la peor cosa que puede suceder. Y vemos hasta qué punto ese maldito Satanás, cómo quiso sobresalirse. Es como que, ahora me viene ahorita en mente, es como cuando que el Señor te da la habilidad en una cierta cosa, o el don en ciertas cosas. Y como uno tiene ese don, quiere más, quiere ser mejor, pero no mejor para la edificación de la iglesia, o para la edificación de la familia, para la edificación de la congregación, del trabajo, donde estemos obrando, sino a veces queremos ese más para sobresalir, para llegar al puesto de presidente, llegar al puesto de pastor, o llegar al puesto de director en un trabajo, solamente para mostrarse que puede. Porque tantas veces he escuchado personas decirme, yo quisiera tener plata, quisiera ser rico. Ser rico no es nada. Una cosa es tener poder, porque con el poder puede hacer todo. Yo digo, guarda, mira hasta dónde llegan estas personas. Tener poder, nunca había llegado a pensar esto. Pero nosotros, los apostólicos, tenemos el poder del Espíritu Santo, que eso no se compra ni con oro, ni con nada de este mundo. Ese es un don, es un regalo de Dios y nadie nos lo puede quitar. Ultrajar, ¿qué cosa quiere decir? Es herir u ofender de obra o de palabra. Es tratar con desprecio o insulto una persona. O sea, todas estas palabras, profanar, ultrajar, Satanás quiso profanar, ultrajar al Señor, a su Creador, a nuestro Dios, Señor, Dios Todopoderoso. Por eso, ultrajar, profanar la autoridad de Dios es una rebelión muy grave. La rebeldía es grave. Por eso que fue la caída de Satanás. Por el resultado de su rebelión. Por eso, hermanos, al servir a Dios, no debemos ofender la autoridad, a la autoridad que nos circunda, porque este es el principio satánico. Cuando vamos a una reunión en la iglesia, la primera cosa, o una convención, un convenio, una conferencia que se pueda hacer a nivel nacional, local, distrital, la primera cosa que nosotros, como sabios hijos de Dios, debemos preguntar: ¿quién es el responsable de esto? De la organización. ¿Quién es el responsable de los que sirven los platos de comida? ¿Quién es el responsable que dan los lápices con las hojas, con los blocs? Uno siempre tiene que ir de frente. ¿Quién es el responsable? ¿Quién es la autoridad? ¿Para qué? Para poder someternos, sujetarnos a ellos. Y es bello estar bajo autoridad, porque he aprendido que estar bajo la autoridad de alguien, de alguien, porque siempre estamos bajo la autoridad de alguien, está la cobertura de nuestro Señor. ¿Y quién no quiere tener esa cobertura de Dios, esa bendición? El Señor actúa si nosotros estamos siempre bajo autoridad, pero si estamos solos actuando por nuestros propios deseos personales y carnales, entonces ahí no opera el Señor. Ahí opera un principio diabólico y satánico. Y esto hay que tener cuidado de poder discernir lo bueno de lo malo. ¿Cómo podemos predicar Cristo siguiendo el principio satánico? Sin embargo, con nuestro trabajo podemos seguir a Cristo seguramente, en teoría.
y estar con Satanás en práctica. Hay que tener cuidado en todas estas cosas, tener bien abierto este oído y bien abierto también estos ojos y lo que uno habla, para escuchar y discernir los principios bíblicos y lo que no son de Dios. Esto estoy aprendiendo con el tiempo, poco a poco, a discernir cuando una persona habla, cómo habla, porque la persona puede poner un sinónimo, pero para mí, yo discierno que no es bíblico. Como hace poco una persona me dice, Dios te ha dado dotes, que no sé qué cosa es dotes, sinceramente, lo he escuchado tantas veces, pero yo solo la única cosa que yo tengo en mente son los dones que el Señor da, no dotes. Y dentro de poco busco qué cosas son dotes, así de repente es la misma cosa, no lo sé, pero para mí lo que más prevalece son los dones que Dios nos da. El diablo no tiene temor que prediquemos la palabra de Dios. No, absolutamente que no lo tiene. Cualquiera puede hablar la palabra de Dios. Pero ¿sabes dónde tiene temor, dónde tiene miedo ese maldito Satanás? Es cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, a la autoridad que representa, que está la autoridad delegada en el pastor, en la esposa del pastor, en el ministro, en el diácono, en el obispo, en el presidente, en el esposo, en el profesor, en el enseñante, en el médico, en la policía, en cada autoridad que puede representar. Cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, ahí es que el enemigo no le gusta. Recordemos que el Satanás es un ladrón, es un mentiroso, es un destructor, es un usurpador. Recordemos que el enemigo, el diablo, ha venido ¿a qué? A robar, a matar y a destruir. ¿Robar qué cosa? A robarte la alegría de vivir, el gozo de la pasión, el amor que tienes por el Señor Jesucristo. Eso ha venido a robarte, a matarte todos tus sueños, todos tus anhelos en el Señor, todas tus ganas de servir al Señor y poder crecer y edificarte y aún ser mejor, poder transmitir a otras personas el Evangelio de Cristo y destruir ¿qué cosa? Destruir tu dignidad, destruir tu matrimonio, tu familia, tu tranquilidad, tu paz. Por eso es que debemos luchar y someternos a la autoridad, hermano. Eso es una cosa importante, porque si algún día, yo me he puesto a pensar que si algún día se me presentara una situación que, bueno, personalmente, un poquito en el trabajo que yo estoy, hay el hijo de la señora, que yo no sé en qué está metido, pero bueno, en mi espíritu siente algo que está metido en algo satánico para mí. Está metido porque tiene tantas cosas feas, tantos huesos, calaveras, tiene una cabra ahí, tiene, oh Dios mío, ese cuarto, no sé, a mí me entra un espíritu. Yo si estoy ahí es por la gracia y la misericordia de Dios, porque yo creo que es porque el Señor me da la fuerza de estar ahí y bueno, es por culpa del Pastor Chan. Porque Pastor Chan me dijo que si el Señor me ha puesto ahí es porque seguramente yo puedo. Si no, no estuviera en ese trabajo. Pero bueno, gloria a Dios, que sea la voluntad del Señor, que me dé fuerza. Bueno. Y a veces yo pienso, ¿no? Que en la mente, ¿no? ¿Sabe cómo es la mente que siempre maquina, que está ahí a trabajar? Que si debería decirme algo espiritualmente o ofenderme, ¿no? Lo sé, este muchacho. Entonces, si yo tuviera que decirle, tú no tienes autoridad sobre mí. Lo que tú dices no tiene autoridad o lo que tú me hagas. Pero me imagino que si yo no estoy sujeta para comenzar con mi esposo como autoridad en la familia, como autoridad de mi matrimonio, que mi esposo, la cabeza del hogar, entonces el diablo me lo sacaría en cara a mí, me dijera, tú a mí me vienes a decir esto, ¿con qué autoridad? Yo pienso que el diablo se reiría de mí y me diría, ¿tú con qué autoridad? Si ni siquiera respetas a tu marido, ni siquiera respetas a tu esposo, y tú vas a decirme, vas a reprenderme. Yo pienso que se reiría. Hermano, es una cosa importante, al menos yo me toca en el corazón. Es importante sujetarnos a la autoridad.
nos guste o no nos guste, a regañadientes, doblando rodillas, implorándole al Señor, ayuda, Señor. Y recordemos, no porque tenga razón o no tenga razón, si se equivocó o no se equivocó tu esposo, quien quiera que sea esa autoridad, sino por lo que pueda representar, que es Dios ha puesto esa autoridad. Cada autoridad es dada por Dios y Dios mismo es la autoridad y Dios representa en cada autoridad Él mismo. Eso es lo importante y hay que considerar. Bueno, no podemos servir a Dios y al mismo tiempo ser rebeldes teniendo un espíritu soberbio. Bueno, esto sí es verdad, no podemos servir a Dios siendo rebeldes. ¿Cómo vamos a servir a Dios y teniendo un espíritu rebelde? Ese es un principio diabólico propio. Pienso que el diablo se ríe propio cuando una persona rebelde predica el evangelio, porque está con su principio satánico del mismo. Por eso, para servir a Dios eficazmente es obedecer a nuestras autoridades, aquellas personas que el Señor puso a nuestros alrededores en la congregación, en la iglesia de Cristo y en cada cosa que nos encontremos. El Señor nos libre completamente de un espíritu rebelde, hermanas, que podamos someternos siempre al cuerpo ministerial, al oficio pastoral, a nuestra vida conyugal, matrimonial, nuestra familia laborativa. Que Dios lo bendiga, hermano. Este es un estudio muy extenso y muy poderoso que cada uno de nosotros deberíamos escudriñar, estudiar, aprofundizar, porque hay tantísimos principios bíblicos que aprofundizar que Dios mediante podamos continuarlo, pero que tenía ese sentir de poder compartir estas palabras con cada uno de ustedes. Que Dios lo bendiga y que haya podido ser de una edificación y que haya podido infundir en ti, hermano, hermana, al menos un poco de temor. Respetemos a nuestros pastores. No son cualquier cosa. No son cualquier cosa. Nuestros pastores son autoridades delegadas por Dios. Es como que cuando tú hablas mal del pastor, estás hablando mal de Dios mismo. Cuando tú no lo obedeces al pastor, si diga, hermano, venga para aquí, que vamos a trabajar juntos, y no vienes, te estás revelando a Dios mismo. Hermano, venga a los estudios que estamos haciendo, y no obedeces porque no te da la gana, por eso, no porque no puedas, sino porque no te da la gana. Entonces, estás desobediendo a Dios mismo. Hermanos, tengamos temor quién tenemos por delante. No lo que nuestros ojos físicos ven, sino más allá de lo que hay, hermano. Bueno, que el Señor te bendiga y que puedas tener un día bendecido en el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Amén. Ganando el favor de Dios. Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarás en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. El Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un buen día. Paz de Cristo.